La búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos abrir espacio para un debate sobre este tema que se debate en el país respecto de la posibilidad de que el Ejecutivo, amparado en normas constitucionales y legales, pudiera convocar al pueblo ecuatoriano a una consulta popular que está en debate frente a la situación que se vive en el país, la necesidad de aprobar reformas, las respuestas que ha dado esta Asamblea Nacional, incluso con voces de oposición antes de conocer los proyectos definitivos que anuncia, especialmente reforma tributaria, reforma laboral. Quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, Darwin Seraquibe, quien fuera parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que dirigiera el recordado, ese hombre valiosísimo, honesto, que lo conocimos tantos años, el doctor Julio César Trujillo Vázquez, y el constitucionalista doctor André Benavides. Doña Elizabeth Cabezas, a los tiempos saludarle y decirle cómo salir de este momento en estas condiciones cuando de por medio se habla de la posibilidad de usar una herramienta que tiene el Ejecutivo como la consulta popular. Buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Primero, un saludo cordial a usted y a todos quienes son parte de este panel, y a través de Radio Democracia, un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Efectivamente, creo que la potestad que tiene el presidente de la República, que es esta potestad de convocar a una consulta, es totalmente válida, está vigente y es muy oportuna, sobre todo por los tiempos políticos que vive el Ecuador. Creo que no puede el presidente, bajo ningún punto de vista, renunciar a esa posibilidad, y lo importante es hacerlo en el momento oportuno. Usted entenderá que este momento, y de acuerdo a las encuestas, el país conoce, el presidente tiene una muy buena aceptación, y ese es un escenario perfecto para que los ciudadanos puedan apoyar y puedan además seguir esta consulta con mucho interés, y sobre todo en la línea de que lo que se plantee sean temas realmente necesarios para esta segunda fase de lo que es este periodo del gobierno, que ya es la reactivación económica. Definitivamente se necesitarán leyes. Se ha anunciado ya que posiblemente esta consulta tenga un enfoque de preguntas en el ámbito económico, por ejemplo, el tema de reformas tributarias, el tema de una nueva ley laboral, el tema de una propuesta económica. Entonces, en ese sentido, creo que es importantísimo más bien avanzar y no generarse ni empantanarse en una pugna, en este caso, con la Asamblea. La Asamblea deberá seguir su camino, deberá seguir haciendo su trabajo. Podrán tener sus pronunciamientos, pero el presidente es finalmente el que tiene que tomar la decisión en este sentido, y creo que lo más incómodo este momento y lo menos necesario para el país es enfrascarse en una pugna de poderes entre la función legislativa y la función ejecutiva, y más bien que sea cada una la que siga su camino, y el presidente se enfoque claramente en lo que él necesita como mecanismos legales para gobernar, y sobre todo para cumplir con la propuesta que él hizo a los ecuatorianos y reactivar la economía, como es la aspiración de todos en este momento. ¿Usted no ve otra instancia que no sea el uso de este recurso constitucional? ¿No hay posibilidad de llegar a acuerdos para que de cualquier manera va a tomar su tiempo, su desgaste, una consulta popular, más allá del legítimo derecho que tiene el Ejecutivo, en lugar de buscar acuerdos con la Asamblea Nacional en temas que demanda el país? Una reforma laboral, una reforma tributaria, los temas habrá que discutirlos, pero vemos que no habría esa voluntad política para dar paso a ello. Me parece que más allá de ver si es que hay la voluntad política o no, me parece que este momento ya se han anticipado criterios sin ni siquiera tener los contenidos de las propuestas de ley, porque de hecho tampoco el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea. Todavía hay un espacio de diálogos, hay un espacio de consensos, hay un espacio de discusión, pero por eso mismo veo yo que es preocupante que tanto el uno anticipe un llamado a consulta y los otros anticipen una oposición sin ni siquiera saber cuáles son los contenidos de los textos. La racionalidad lo que nos mandaría a pensar es que
los textos legales y las propuestas del Ejecutivo tienen que ser remitidas a la Asamblea Nacional. La Asamblea puede pronunciarse o puede hacer aportes en función de un texto concreto, pero en este momento estamos basándonos en especulaciones, porque el uno asume que van a haber diferencias, que van a haber oposiciones, y el otro lo mismo. Entonces, me parece a mí que siendo pragmáticos, la consulta es una opción real. El presidente puede hacer uso de ella como alternativa, pero la otra es acelerar el envío de estas propuestas que en realidad no tienen fecha concreta, solamente hay anuncios, y lo que sí se ha dicho de parte de las distintas vocerías es que será pronto. No sabemos cuánto tiempo es ese pronto, y lo que sí es claro es que tiene que ser a la brevedad posible, porque el país está ávido de conocer justamente cuáles son esos caminos y esas alternativas para salir de esta situación económica, que lo que requiere son formas innovadoras de ver las cosas y mecanismos y caminos distintos a los que usualmente han sido aplicados para realmente reactivar la economía y que el ciudadano sienta que tiene posibilidades reales de buscar no solamente un empleo, sino de emprender en iniciativas y en alternativas que le generen ingresos y que le mejoren sus circunstancias y sus condiciones de vida. Bienvenida, doctor Darwin Seraquibe. ¿Cómo ve el panorama de la convocatoria a una consulta popular en estas condiciones? Buen día. Muy buenos días. Un saludo a la economista Elizabeth Cabezas, también al abogado Andreu Benavides, quienes compartimos este panel, y también, pues, obviamente a usted, el licenciado Rivadeneira. Bueno, yo lo que veo es en este momento una oportunidad para que sea el pueblo ecuatoriano quien se pronuncie directamente sobre los problemas que venimos atravesando desde hace varios años. Y uno de los problemas es el institucional, otro de los problemas, efectivamente, como bien se ha referido el economista Cabezas, es el tema del empleo, es el tema de la salud, el tema de la educación. Yo creo que en eso tiene que, si es que la Asamblea Nacional no hace conciencia de lo que realmente está atravesando el país, si es que los partidos políticos siguen pensando que la Asamblea es un espacio simplemente para poder manejar sus propios intereses de grupo y algunos inclusive hasta de sus propios intereses personales, estamos en una situación bastante complicada. Por eso digo que es una oportunidad para que el presidente de la República pregunte al pueblo ecuatoriano, en ejercicio de este principio básico constitutivo del Estado, que es la democracia directa, pregunte al pueblo ecuatoriano lo que considera que es muy importante para su gobierno. Yo los he referido aquí a algunos, pero el presidente efectivamente podrá decir lo que le parezca en función de lo que ha propuesto al pueblo ecuatoriano. Doctor Seraquibe, ¿no ve usted espacio como para seguir con el diálogo y lograr acuerdos de lo que demanda el país respecto de las reformas? Mire, licenciado, la gran mayoría de democracias en el mundo tienen parlamentos en donde el Ejecutivo generalmente no tiene mayorías. Eso no es una novedad. Lo que a mí me preocupa es que el gobierno no tenga la capacidad de lograr hacer una mayoría o lograr, en función de los temas más importantes, logre armar una mayoría que le permita viabilizar su plan de gobierno. Digamos, ahí se nota una incapacidad por parte del gobierno para poder llegar a esos acuerdos. A mí me parece que eso es lo fundamental. Si logra aquello, entonces podrá él hacer efectivo el plan de gobierno con el cual llegó y propuso al pueblo ecuatoriano y precisamente ganó las elecciones. Luego yo creo que ya en el mecanismo para poder realizar la consulta popular, bueno, el presidente tiene la iniciativa para hacerlo, tiene la facultad constitucional para hacerlo, pero también hay otras propuestas que desde los ciudadanos se han venido empujando y que es importante que se realicen. Mire, los ciudadanos han empujado desde varios sectores, como por ejemplo la eliminación del Consejo, como por ejemplo la disminución del número de asambleístas, como por ejemplo digamos, la delimitación de los territorios para poder
para que no se haga minería a gran escala, es decir, que se pregunte al pueblo ecuatoriano si es que quiere o no minería a gran escala, lo que tiene que ver con derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos son los temas muy importantes que ya deben debatirse en este momento, si es que la consulta popular está todavía en el interés del Ejecutivo de que eso efectivamente se realiza. Ya deben ponerse las preguntas sobre el tapete para que el pueblo ecuatoriano y quienes hacen opinión pública también den sus criterios al respecto. Pero hasta este momento simplemente se conoce, se dice que va a haber consulta popular, que se va a realizar la consulta popular. Algunos dicen del propio gobierno, otros desde fuera, que podría hacerse este año, pero no se tiene todavía certeza de aquello. Yo creo que mientras más se demore el Ejecutivo en proponer sobre el tapete estos temas muy importantes, digamos, más tarde será para el país. El país creo que requiere, estoy totalmente convencido de que es necesaria y urgente una consulta popular. Bienvenido al constitucionalista doctor André Benavides. ¿Cómo ve en este momento, en estas condiciones, con la posición que ha asumido un sector mayoritario de la Asamblea Nacional, el anuncio del Ejecutivo de la posibilidad de usar esta herramienta de la consulta popular? Una consulta popular vinculante. Doctor André Benavides, buen día. Buenos días, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para Elizabeth Cabezas, para Darwin Seraquibe y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Radio Democracia. A ver, a mí me parece que la consulta popular evidentemente es una manifestación de los derechos de participación que tienen los ciudadanos. Eso no podemos negar. Aquí la gran pregunta es, ¿existen las condiciones, existe un ambiente para ir a una consulta popular? Más o menos hemos podido interpretar la política en que eventualmente tenemos una Asamblea Nacional que bloquea, que está bloqueando al Ejecutivo. Pero tampoco es tan así, porque primero vemos que el tema del presupuesto general del Estado aún no está definido, por lo tanto no podríamos hablar de un bloqueo. El presidente de la República tampoco ha presentado las diferentes iniciativas normativas. Entiendo que recién hoy se presentará la Ley de Oportunidades Laborales. Tampoco se han presentado proyectos de urgencia en materia económica, por lo tanto no podríamos hablar de un bloqueo y que ya sea necesario de utilizar este mecanismo constitucional. Ahora bien, pero no solo debemos analizarlo desde lo político y las relaciones que tiene ejecutivo-legislativo, porque aquí también hay que tomar en cuenta otros aspectos que se presentan en esta coyuntura y que son en materia económica y en materia sanitaria. Como bien conocemos, una consulta popular costaría al país alrededor de 50, 80 millones de dólares. ¿Estamos en condiciones de llevar a cabo una consulta popular cuando tranquilamente ese dinero podría ser empleado, por ejemplo, para reactivar directamente con créditos productivos al país, comprar más insumos y vacunas en el sistema sanitario? Obviamente que aquí los caprichos políticos y una Asamblea Nacional que lastimosamente ahorita está dedicada más a suscribir contratos de almuerzos y desayunos de 15, 40 dólares en lugar de legislar. Entonces yo esperaría que lo que primero debe pasar es que exista un verdadero diálogo entre ejecutivo y legislativo, porque no sería permisible que ante la situación que viven los ciudadanos se lleve a cabo una consulta popular. Yo creo que a los ciudadanos evidentemente les interesa ser escuchados, les interesa formar parte de las decisiones que van a guiar los destinos del país, pero lo primero sería que la Asamblea Nacional dé esas condiciones y permita también al Ejecutivo gobernar, permita al Ejecutivo que ejecute su Plan Nacional de Desarrollo, le dé el trámite correspondiente a las leyes, pero obviamente eso se necesitan de acuerdos. Y aquí sí hay que hacer un llamado para que desde el Ministerio de Gobierno se trace una hoja de ruta para que con la Asamblea Nacional establezcan algunos puntos en común y algunas líneas rojas en las cuales no van a poderse definir y de esa manera tratar de sacar el país adelante. Entonces yo creo que primero hay que agotar instancias y lo primero es el diálogo en la Asamblea Nacional cuando ya se presenten los diferentes proyectos de ley y de esa manera a ver si es que en efecto existe ese bloqueo, esa limitación por parte de la Asamblea Nacional. Y en ese momento ya pensar en una consulta popular, pero que sea una consulta popular ciudadana,
que sea una consulta popular que responda a los intereses, a las necesidades, a los problemas que tiene el ciudadano común, el ciudadano de pie, no los caprichos de ciertos políticos que en realidad quieren satisfacer intereses personales o partidistas, que resuelvan los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas económicos y laborales. Entonces, veamos cómo se dan cómo se va presentando esta coyuntura en los siguientes días, y de esa manera ya hablar de una probable consulta popular y respecto de qué temas. Por cierto, lo que usted dice, doctor André Benavides, el diálogo hay que agotarlo, si llegan las propuestas, recibir observaciones, pero siendo prácticos, por lo que ya se ha enviado mensajes desde al menos los dos sectores más importantes de la Asamblea en número, que hacen la mayoría, ya han dicho que no aprobarán eso. No debiera agilizarse esto para no dilatar, incluso no desgastar el capital político que en este momento tiene el gobierno. A ver, aquí hay que hacer dos consideraciones, estimado Miguel. La primera es que de acuerdo con el artículo 195 del Código de la Democracia de la Ley Electoral, para promover una reforma normativa, una reforma al Código de Trabajo, leyes económicas, tiene que existir primero la negativa por parte de la Asamblea Nacional. En ese orden de cosas no nos podemos saltar lo que va a pasar en el ámbito deliberativo de la primera función del Estado. Entonces yo no podría mañana consultar y decirle, ¿sabe qué? Usted ecuatoriano, ¿está de acuerdo con esta reforma al Código Laboral? No puedo hacer eso si es que no existe una negativa expresa por parte de la Asamblea Nacional. Ahora, es importante también tomar en cuenta que una consulta popular evidentemente es un arma de doble filo. Y en este momento no podemos desconocer ese elevado nivel de legitimidad y aceptación que tiene el presidente Lasso en función del plan de vacunación. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que no sabemos es si es que ese músculo político le va a alcanzar al presidente Lasso hasta que llegue el día de las votaciones de la consulta popular. Porque la consulta popular también es un procedimiento que dura alrededor de 100 días hasta llegar a las elecciones. Recordemos que primero tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Ahí son 20 días. Una vez calificada la consulta popular, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a la consulta. Y luego de eso tienen que transcurrir 60 días hasta llegar el día de las elecciones, de las votaciones, porque obviamente a organizaciones políticas, la ciudadanía tiene que hacer la campaña. Entonces estamos hablando alrededor de 95, 100 días. Es decir, que a fines de diciembre, a enero, tendríamos la consulta popular. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿ese músculo político tendrá el presidente Lasso hasta el día de las votaciones? Y un elemento adicional, ¿qué pasa en la consulta popular? ¿Podría significar un desgaste para el gobierno del presidente Lasso en el eventual caso que pierda la consulta popular? Porque recordemos que experiencias de la década de los 90, Sixto Durán Ballén convocó una consulta popular y perdió. Noviembre del 95. Exactamente, Miguel. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta este tema no solo desde el aspecto jurídico, no solo desde el aspecto económico, sino también desde el aspecto político, no de este momento, sino lo que puede pasar en los próximos meses. Y obviamente que esto hay que verlo en un sentido de que no puede ser un mecanismo, llamémosle así, que va a desgastar al gobierno, porque sería lastimoso que se impulse una consulta popular, se gasten 80 millones de dólares y para que finalmente se pierdan las urnas. Eso sería un golpe bastante fuerte para el presidente Lasso, así que hay que analizarlo bien y por eso yo más bien sugiero que agotemos los mecanismos de diálogos con la Asamblea Nacional y de esa manera más rápido le damos las soluciones al país, no existe este conflicto político y de una vez salimos de los graves problemas que está viviendo actualmente el Ecuador. Economista Elizabeth Cabezas, por un lado, decía el doctor Benavides, agotar las instancias de diálogo con la Asamblea Nacional, que es un escenario, y lo otro, de llegarse a la consulta, ¿qué temas debiera contener esa consulta popular? Por favor. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Benavides. Creo que hay que analizar en el contexto integral
la oportunidad y la pertinencia de una consulta popular, porque tiene sus riesgos como también tiene sus ventajas, pero todo ese análisis es un análisis que tiene que hacerse de manera integral. Y aquí yo diría hay dos prioridades dentro de lo que es los temas de la consulta. Uno son los temas económicos. ¿Por qué? Porque el gobierno ha planteado como una propuesta y como un objetivo dentro de su gobierno el tema de la reactivación económica. Y para ello es evidente que necesita de cambios legales, cambios normativos que tienen que ser aprobados en la Asamblea Nacional y que en caso de que ellos no sean justamente viabilizados en este Parlamento, tiene que ir o podría ir como alternativa a la consulta de los ciudadanos. Pero el otro es un tema de consulta política también. Las dos podrían ser parte de un mismo documento, no son excluyentes entre sí, y estas consultas en el ámbito político pueden ir por los temas institucionales y por los temas en el ámbito, por ejemplo, de la desaparición o existencia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana? Ha sido un tema de debate, ha sido un tema de pronunciamiento ciudadano en varios momentos y ese podría ser uno de los temas que se planteen. Pero adicionalmente, este tema que en algún momento se planteó sobre las reformas necesarias al Poder Legislativo. Entonces, hay varios temas, inclusive se hablan de algunas reformas que podrían darse en la función judicial, en aras y en vista de todo lo que sucede en el ámbito judicial con el tema de la justicia, el tema de problemas con jueces. Entonces, hay un ámbito más allá del ámbito solo económico que puede ser una gran oportunidad para el Ejecutivo para plantear de una sola vez todas estas consultas. Si ya se toma la decisión de llamar a una consulta, coincido plenamente que tiene que observarse un tema de oportunidad. Es un tema que puede generar un importante punto de quiebre en el ámbito político para el presidente de la República. Si es que efectivamente este músculo de popularidad que este momento tiene por la campaña de vacunación, por los resultados de esta campaña, es suficiente como para efectivamente jugar esta carta y convocar a la consulta popular en hora buena, pero los tiempos tienen que ser oportunos, tienen que ser unos tiempos inmediatos, porque efectivamente la desesperación y la angustia de los ecuatorianos por no tener empleo, por las condiciones económicas, va desgastando rápidamente toda esta fuerza que la campaña de vacunación ha entregado al Ejecutivo. Entonces, aquí me parece que los temas son varios, los temas son en el ámbito, o deberían ser en el ámbito económico, el tema de leyes, de reformas en el ámbito laboral, reformas en el ámbito tributario, leyes que impulsen nuevas alternativas y nuevas formas de financiamiento para el tema presupuestario, por ejemplo, que este momento está en la Asamblea Nacional, y el otro que pueden ser reformas institucionales y reformas políticas que ayuden muchísimo, ¿no es cierto?, a mejorar lo que es la gobernabilidad en el mediano y en el largo plazo. Entonces aquí hay, yo diría, varias alternativas que obviamente deberán ser ventiladas y sobre todo analizadas por el Ejecutivo para ver la conveniencia, la oportunidad y la pertinencia de incorporar todas ellas en un solo momento en una consulta. Temas económicos y temas políticos que deberán ser revisados con cabeza fría para efectivamente que no constituyan un traspié para el Ejecutivo, sino más bien que les sirvan, ¿no es cierto?, de punto de apoyo para cambios fundamentales que le permitan el cumplimiento de su plan de trabajo. Siendo importante, economista Cabezas, los temas económicos y los temas políticos que buscan una solución, sin embargo, el poner muchos temas muchos subtemas dentro de estos dos grandes temas, ¿no pudiera confundir al electorado en la consulta popular?
No necesariamente. Si las preguntas son elaboradas de manera concreta, consistente, me parece que puede ser una gran oportunidad, y en eso coincido también, para hacer cambios relevantes. No me parece que son temas de confusión. Todo depende cómo se maneje las preguntas y en qué contexto. Recuerde usted que en muchas ocasiones, inclusive, siempre la primera pregunta es una pregunta que, de acuerdo a los sondeos y a los análisis, puede tener una aceptación general de parte de los ciudadanos, y luego las siguientes preguntas, muchas ocasiones inclusive, porque recordemos que los temas de consulta son casi un termómetro de la aceptación o no de los presidentes en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, suelen ser arrastradas y guiadas por esa primera consulta. Entonces, lo importante es qué preguntas se plantean, cómo son planteadas estas preguntas y en qué orden también se las pone en una papeleta. Entonces, sí puede ser un tema que en algún momento pueda generar, como usted dice, alguna confusión, pero todo dependerá de cómo sean planteadas y en qué momento cada una de ellas dentro de un listado de prioridades. Puede ser una gran oportunidad y puede hacerse también que este gasto o esta inversión que genera la consulta sea bien utilizada para hacer cambios importantes que le permitan al presidente cumplir con su plan de trabajo. A mí me parece que lo más grave que puede pasar es que el día de mañana no se cumpla con este plan de trabajo, con este plan de campaña que se ofreció, y que la excusa sea porque no hubo el apoyo de los poderes o de las funciones, como en este caso la legislativa, para llevar adelante esos cambios. Creo que esa justificación a los ecuatorianos no les va a interesar, sino simplemente van a valorar y van a decir, bueno, no se cumplió con lo que a mí me han ofrecido, y ahí el desgaste del Ejecutivo puede ser mayor todavía. Doctor Darwin Seraquibe, ¿debiera agotarse el diálogo para buscar salidas antes de ir a una consulta popular, o se determinan los temas y vamos definitivamente a una consulta popular? ¿Qué temas, además, debiera contener una consulta, doctor Seraquibe? Mire, licenciado Rivadeneira, siempre el diálogo es importante, es necesario. Se debe continuar dialogando siempre, en cualquier circunstancia. El punto es en este momento que hay la necesidad de convocar a una consulta popular por los temas que ya han planteado quienes me acompañan en este panel. Y hay, digamos, que separar. Uno son los temas de política pública, que tengan que ver con el tema de seguridad, con salud, con la educación, con el tema del medio ambiente, derechos laborales, etcétera. Y otro que tiene que ver con reformas institucionales, ya reformas legales que incluyan, inclusive reformas constitucionales, que podría ir paralelo a la misma consulta popular, es decir, un referéndum. Y ahí lo único que hay que hacer es juntar las papeletas. Tampoco me parece que los costos vayan a ser demasiado altos, pero aún siendo el costo de vivir en democracia es mucho menor a los beneficios que recibimos viviendo en democracia. Porque si no tenemos democracia, entonces no podemos ejercer ninguno de los derechos sociales, culturales, el ejercicio de las garantías, no se puede realizar los proyectos de vida de cada uno. Por lo tanto, es importantísimo fortalecer la democracia. Y los mecanismos de participación, como la consulta popular, es un instrumento que nos permite fortalecer la democracia a través del ejercicio de la democracia directa. Ya conocemos, mi estimado Miguel, que la democracia representativa, es decir, la democracia formal, la democracia de los partidos políticos, no han logrado cumplir con esa obligación que tienen de darle al pueblo ecuatoriano unas mejores condiciones de vida. No han podido fortalecer esas mismas instituciones democráticas en las que, digamos, todos los ecuatorianos podamos ejercer nuestros derechos. Y tenemos el país que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante ese semejante problema? Fortalecer los mecanismos de democracia directa, que son diversos. Instituciones públicas que se encarguen de promocionar la participación de los ciudadanos en el ejercicio de las políticas públicas y en las iniciativas populares ciudadanas. Hay que dar apertura a los ciudadanos para que puedan intervenir en la cosa pública, porque como digo, la democracia formal, los partidos políticos no lo han hecho, y esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Cerrar los ojos a eso es realmente repetir los errores que hemos tenido en el pasado. La única solución para los problemas que tenemos en este momento es la intervención de los ciudadanos. Y allí hay varios temas en lo que tiene que ver con las reformas institucionales. Desde varios años venimos nosotros luchando, no solamente un grupo de personas, sino varios,
sobre la necesidad que hay de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque no es una institución que fortalece a la democracia, porque no es una institución que promociona los derechos de la participación, que no es monopolio de solamente una institución promocionar los derechos de participación, insisto, sino de todas las instituciones del Estado, como lo dice la misma propia Corte Constitucional, que hay que fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción, a las organizaciones sociales que hacen investigaciones y que luchan contra la corrupción, hay que fortalecerlas, a las instituciones del propio Estado que luchan contra la corrupción y que tienen las herramientas necesarias para perseguir el delito, como la Fiscalía General del Estado, hay que fortalecerlas, al mismo Consejo de la Judicatura, pero eso es lo que tenemos que sentarnos a discutir, porque si no tenemos justicia, entonces no tenemos uno de los instrumentos necesarios para el desarrollo. Pues estamos hablando cada vez de seguridad jurídica, pero si no tenemos instituciones fortalecidas, principalmente las de justicia, entonces, ¿de qué seguridad jurídica hablamos y de qué inversión podemos hablar? Creo que hay que empezar por el inicio, por donde se debe hacer. Y ahí, por eso digo que hay que eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana. Y otra de las cosas que es innegable, que no se puede resistir, que es necesario para el país, es reformar el órgano legislativo. Tuvimos una anterior asamblea que terminó con menos del 5% de aceptación. Ahora tenemos una asamblea que va por el mismo mecanismo, precisamente porque institucionalmente no le pueden dar respuestas al país, porque nos quedamos en estas discusiones de lado y lado de varios sectores que no logran mecanismos de encuentro y a veces no se encuentra la salida. Usted ha planteado, mi estimado Miguel, si es necesario el diálogo. Claro, seguimos dialogando, pero a la final no se encuentran puntos de coincidencia. Por eso es que es necesario, digo yo, reformar el órgano legislativo, que además, en primer lugar, le dé la salida al país en lo que tiene que ver con la elaboración de leyes, en lo que tiene que ver con la fiscalización y en lo que tiene que ver además, como nosotros hemos planteado, la designación de autoridades. Y aquí quisiera topar, Miguel, por lo que se ha dicho en estos últimos días respecto al dictamen de la Corte Constitucional relacionado con la propuesta de iniciativa constitucional de reforma a la Carta Política, puesto que la Corte Constitucional acaba la semana pasada de emitir un dictamen en el sentido de que ya se ha cumplido el dictamen en lo que tiene que ver con el procedimiento determinado en el artículo 442 de la Constitución de la República. En alguna parte no lo comparto, y permítame poner este tema en el debate, en lo que tiene que ver con la oportunidad que tuvo la Corte Constitucional para fortalecer los derechos de participación. Estamos quejándonos de que los partidos políticos representados en la Asamblea hacen caso omiso de lo que el pueblo ecuatoriano requiere en este momento, de la priorización de los temas más importantes, pero sin embargo, cuando tienen que ver con los derechos de participación de los ciudadanos de a pie, de los que están en la calle, de los que buscan la solución a sus problemas, como de salud, de empleo, de educación, etcétera, cuando tenemos que fortalecer esos mecanismos, la Corte Constitucional lo que ha hecho es taparse los ojos y simplemente hacer un control bastante formal. Sin embargo, de aquello, no es que ese proceso está archivado, porque lo que acaba de decir la Corte Constitucional, que ya se cumplió la primera parte, porque establecen 3 momentos. Es decir, el primer momento que tiene que ver con el procedimiento y el trámite ante el órgano legislativo ya se cumplió. Haya negado, no haya negado, lo que sea, ya se cumplió. Y ahora viene un segundo momento, es decir, en el numeral 30 de ese dictamen establece estos 3 momentos. ¿Y el segundo momento cuál es? El segundo momento que dice la propia Corte Constitucional es la convocatoria y las preguntas a referéndum. Pero dice la Corte Constitucional, no puedo hacer un control formal de constitucionalidad porque la Asamblea no ha aprobado nada. Y efectivamente así sucedió, lo negó. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Yo vengo insistiendo que de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pues la comisión promotora, en este caso el comité, puede solicitar al representante del Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, para que ponga en consideración del pueblo ecuatoriano estos 3 elementos fundamentales que lo hemos venido planteando y discutiendo para que se consulte directamente al pueblo ecuatoriano si es que efectivamente quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, si quieren reestructurar el órgano legislativo, una asamblea bicameral y la independencia de la Fiscalía General del Estado de la Función Judicial. Estos, digamos, son 3 elementos que los está impulsando desde la ciudadanía. Ahí están esos 3 elementos que creo que son importantes que se consulten, además de otros que pueda hacer el presidente de la República. Pero aquí quiero empatar con lo que se dijo anteriormente.
que tiene que ser una consulta popular ciudadana. Pues esta es ciudadana. Es la que necesita el respaldo, que el pueblo ecuatoriano se pronuncie al respecto. Y allí yo creo que nosotros como ciudadanos, en primer lugar, entenderíamos de que efectivamente existe el respaldo suficiente, de que existe la voluntad política para cambiar. Pero si esto se entorpece, si no lo permiten, entonces, ¿cómo otros ciudadanos pueden seguir el mismo camino de recolección de firmas, de realizar una propuesta y llegar a feliz término? Es decir, la democracia representativa, los órganos del Estado constituidos a través de una democracia representativa, lo único que han hecho es entorpecer la participación de los ciudadanos, porque a mi parecer parece que como que tuvieran miedo que los ciudadanos participen. Yo digo, claro que pueden tener miedo, porque si usted le pregunta, Miguel, al pueblo ecuatoriano, ¿quiere que se elimine una institución que no ha fortalecido la democracia en el Ecuador, que lo único que ha hecho es gastarse alrededor de 12 millones y medio de dólares anuales cada año, cuando bien podría ir ese dinero para seguridad, bien podría ir para educación, para salud, etcétera? Quieren que se le pregunte al pueblo ecuatoriano para que se decida si queremos tener la misma asamblea que tenemos en este momento, que lo que hace es entorpecer el ejercicio, la ejecución de la política pública, que lo que hace es entorpecer los buenos criterios, las buenas leyes que de distintos sectores y desde la ciudadanía se están proponiendo. ¿Quieren que suceda eso? ¿Quieren tener un órgano como la Fiscalía General del Estado debilitado, que le den nombrando a las autoridades otra institución del Estado? Yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano le va a decir, no, nosotros queremos eliminar ese consejo. A eso es lo que le tienen miedo. Queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, queremos que se reestructure el órgano legislativo, queremos la independencia para la Fiscalía. Eso va a decir el pueblo ecuatoriano. Por eso es que se oponen, por eso es que no quieren en este momento ya dar el salto a una consulta popular, y a esta particularmente, que es ciudadana, Miguel. Doctor André Benavides, la consulta finalmente, si es que no funciona el diálogo, si es que no hay respuestas concretas en la Asamblea Nacional, ¿qué debiera contener esa consulta si se llega a esa decisión? Bueno, es importante considerar, como ya lo manifesté en un inicio, los temas que en realidad preocupan a los ciudadanos, los temas de empleo, de seguridad, el tema minero, el tema de la seguridad social. Yo, por ejemplo, soy uno de los partidarios de que en la reforma, en la consulta popular, en lo que tiene que ver con reforma constitucional, se incluye en el artículo 131 de la Constitución como sujeto pasivo de enjuiciamiento político al Consejo Directivo del IES. ¿Qué corona tiene el Consejo Directivo del IES para que no se le enjuicie políticamente? Hemos visto que los últimos consejos se han llevado al peso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo están llevando camino al despeñadero. Inclusive ya se habla de que está quebrado. Entonces yo pienso que se podría incluir como uno de los temas importantes el enjuiciamiento político al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero aquí hay que también tomar en cuenta varias cuestiones adicionales. Lo primero es que hay dimensiones formales y materiales de una consulta popular. Y en ese sentido, por ejemplo, no se podría preguntar temas en los cuales sean regresivos de derechos. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene una consulta popular. Pero otra de las grandes limitaciones es en lo que tiene que ver con el referéndum, porque recordemos, la consulta popular es el género, el plebiscito es la especie y el referéndum también es la segunda subespecie. Y dentro de la dimensión de referéndum está la aprobación de leyes o la reforma constitucional. Entonces, usted, Miguel, me pregunta, ¿qué temas deberían incluir? Yo le podría decir qué temas no se podrían incluir también. Por ejemplo, el tema de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral no puede ser motivo de una consulta popular convocada por el presidente de la República porque se requiere reforma parcial a la Constitución. Y si la Asamblea Nacional ya negó esa alternativa, tengo que comenzar de nuevo el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, es importante tomar en cuenta esos elementos. Cuidado, se engaña a la ciudadanía diciendo que la consulta popular puede ser utilizado como un juego del todo vale donde se puede preguntar cualquier tipo de cuestión. No, eso no funciona así. Existen procedimientos, existen límites constitucionales.
Y en ese contexto, yo, por ejemplo, ahí sí discrepo con el doctor Seraquibe, que dice que está ya habilitada la consulta popular para preguntar a los ciudadanos si queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y transformar la Asamblea en órgano bicameral porque la Asamblea no se pronunció. Eso no funciona así y no se puede aplicar el artículo 11. El artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana tiene que ver con iniciativa popular normativa, es decir, los ciudadanos cuando presentan los proyectos de ley en la Asamblea. Eso está en el capítulo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En el capítulo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, ahí está lo que tiene que ver con reforma constitucional de iniciativa popular. Entonces, no es que se ha allanado el camino para decir la Asamblea me negó y por lo tanto, presidente Lazo, vea, usted ya puede transformar la Asamblea en bicameral y puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. No, la Ley de Participación Ciudadana no permite aquello ni el artículo 442 de la Constitución de la República. Es importante que también respetemos eso, porque a la fuerza de las circunstancias, a la fuerza de la coyuntura, no podemos tomar ese tipo de decisiones. Y si se hace esa propuesta, la Corte Constitucional le va a negar, porque es necesario que pase primero por el ámbito de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional ya se pronunció, ya negó. Entonces, si se quiere nuevamente retomar ese tema, se debe comenzar de fojas cero. Pero yo también pienso que la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral no soluciona los problemas de la legislatura, porque mañana no vamos a tener al asambleísta diezmero, sino vamos a tener al senador diezmero. Una asamblea bicameral no garantiza que mañana la legislatura no esté sometida en estos actos de corrupción. El problema es integral y el problema incluso es de origen, desde el momento de la configuración del sistema de partidos políticos, el momento del sistema de adjudicación de escaños, la forma como está compuesta la papeleta. Entonces, el problema en realidad es de raíz y yo creo que la transformación de una asamblea en bicameral no soluciona los problemas que tiene actualmente la legislatura. Y más bien eso incluso conlleva a mayor gasto, porque usted, Miguel, ya no va a tener solo una cámara, va a tener dos cámaras, una de representantes y otra de senadores, lo cual implica inclusive mayor gasto para el país. Y no solo eso, puede entorpecer las leyes que necesita la ciudadanía, porque aquí ya no solo se necesita pasar por una de las cámaras. Si actualmente, Miguel, no existen los votos para aprobar las leyes que eventualmente presente el presidente Lazo, no me quiero imaginar cuando existan dos cámaras. La una cámara me bloquea y la otra cámara también me bloquea. Apruebo una de las cámaras y la otra no. Entonces, obviamente yo creo que hay que responder a las necesidades, expectativas que tienen los ciudadanos, pero tampoco utilizar este tema como un caballo de Troya para intereses de orden político o personal. Lo importante será encontrar salidas y soluciones. El país quiere, si es el escenario de la Asamblea, aprobar los proyectos que demanda el país, tema empleo, crisis económica, seguridad. Y si no, el escenario es la consulta popular. En todo caso, seguiremos hablando de estos temas necesarios para solucionar los acuciantes problemas de los ecuatorianos. Al economista Elizabeth Cabezas, al doctor Darwin Seraquibe y al constitucionalista doctor André Benavides, muchas gracias por participar en este debate. Muy buen día, muy amables. Muchas gracias. 8:59, cerramos la revista de Opinión Democracia de este lunes. Ya viene en Excel Show de la Papaya. Les deseamos un feliz lunes y un feliz inicio de semana. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te invita a crear tu propia historia. Es momento de iniciar tus estudios de cuarto nivel y ser parte de una nueva generación de líderes. Conoce nuestra oferta en posgrados.ups.